Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les tenemos un programa que hemos denominado Desde el 4 de julio hasta Yorktown. En ocasiones anteriores les hicimos un primer programa que se llamó No Taxation Without Representation, que son los motivos de la guerra de independencia de Estados Unidos, y después en el otro le hicimos uno del 4 de julio de 1776, cuando se declara la independencia de los Estados Unidos. Y en este tercer programa vamos a hablarle a grandes rasgos cómo fue esa guerra, los principales hitos, los principales puntos de inflexión y cómo terminó. Y vamos a comenzar. En el programa anterior, cuando hablamos del 4 de julio de 1776, habíamos quedado en que en ese momento los revolucionarios, los patriotas, estaban en un excelente momento. Se habían ocurrido, desde un año antes había comenzado la guerra, había ocurrido la batalla de Lexington y Concord, los hechos de Bunker Hill, los colonos habían invadido a Canadá, y cuando los agarra este año 76 de la Declaración de Independencia, ellos están muy bien. También que imagínense que el 17 de marzo de ese año 76 los ingleses tienen que evacuar a Boston, que estaba sitiada por los milicianos, y un ejército enorme de 11.000 o 12.000 hombres y más de 100 barcos se va de Boston y se la dejan en poder de los patriotas. Pero las cosas cambian demasiado rápidamente. Cuando llegamos al mes de junio, llega una flota inglesa enorme, una flota de más de 30 barcos de guerra, más de 100 cargueros, y se dirige a Nueva York. Los patriotas sabían que si los ingleses habían dejado Boston, no es porque querían hacer las paces ni mucho menos, sino porque iban a venir con más fuerza y posiblemente a Nueva York, porque Nueva York es un excelente sitio de operaciones, sobre todo para un país marítimo como Inglaterra, con la mejor flota del mundo. Entonces George Washington, había enviado a uno de sus generales, que se llamaba Charles Lee, a tomar previsiones para tratar de defender a Nueva York, y Washington venía atrás también, que estaban en Boston. Entonces, pero este Charles Lee no hace nada. Si ustedes ven este mapa que les estamos mostrando, fíjense, de la ciudad de Nueva York está en esa isla que se llama Manhattan. En esa época, la propia ciudad era la puntica de más abajo, era una ciudad pequeña, o sea, comparable en tamaño, seguramente más grande, pero comparable, por decirle, a Caracas. Y vamos a decir, para entrar hay que pasar por ese sitio que se llama The Narrows, o sea, los estrechos, que está entre dos grandes islas. La de nuestra izquierda, que se llama State Island, y la de la derecha, que se llama Long Island. En Long Island está el famoso puente de Brooklyn, y allá hay otro estrecho que se llama The Hell Gate, que ahora está ese puente famoso de Brooklyn, que ahí les mostramos. Pero era muy fácil tomar posesión de los estrechos, poner cañones y por lo menos molestar a los ingleses. Claro, los ingleses serían todo lo fuertes que sean, pero de unos estrechos arriba les podían, vamos a decir, causar estragos y molestarlos. Pero este Charles Lee no hace nada, hace muy poca cosa, por decirlo de otra forma, y los ingleses entran majestuosamente en la bahía de Nueva York, pasan The Narrows y se anclan ahí, aquello que dicen los que lo vieron que parecía un bosque de pino. 130, 140 barcos con sus mastiles así paraditos. Y bueno, pues entraron. Los patriotas se fortifican en Brooklyn. Ahí ponen un ejército, le voy a decir, importante. O sea, ahí en esa zona de Long Island ponen cerca de 10.000 hombres. Y los ingleses que habían desembarcan primero en State Island, primero el jefe de la escuadra inglesa traía instrucciones del rey para proponer una paz. Entonces le envía emisarios a Washington que vamos a hacer las paces. Washington, les voy a decir de esas cosas que a mí me admiran cuando las cosas se hacen bien. Washington le dice, mira, no tenemos nada que pedirle disculpas al rey, pero yo no soy el encargado, vamos a decir, el que manda es el Congreso, o sea, yo soy nombrado por el Congreso jefe de los ejércitos, pero el que tienes que enviarle mensajes es al Congreso. Entonces ellos no se podían negar, son de esas cosas que si se niegan es como mala prensa, no quieren dialogar, y si no se niegan pues pierden tiempo y le dan chance al otro de que se posicione. Entonces el Congreso efectivamente manda una comisión a reunirse con los delegados, que por cierto, este jefe de la escuadra inglesa se llamaba Richard Howe, le decían Black Dick, que no se lo voy a traducir, y su hermano, que se llamaba William Howe, era el jefe de los ejércitos en tierra. Entonces Black Dick Howe manda a su comisión, se reúnen con la gente del Congreso y el Congreso le dice tal cual lo que le dijo George Washington. Mira, nosotros no hemos hecho nada malo, estamos defendiendo nuestros derechos
y no vamos a pedirle perdón al rey ni nos vamos ni nos vamos a retroceder en lo que estamos haciendo. Entonces los ingleses desembarcan una fuerza de 15.000 hombres en Long Island, donde estaban esas fuerzas revolucionarias, y deciden atacar. Ellos se habían situado en Brooklyn, que hay una colina, y enfrente hay 2 o 3 colinitas, también las habían tomado. Entonces los ingleses se dividen en 3 columnas, la del centro a mando de los alemanes, porque les cuento que los ingleses llegaron ahí con más de 30.000 hombres y 10.000 de los cuales eran alemanes, que le decían los hessianos, ya que venían de una región alemana que se llama Hesse. Entonces los hessianos por el centro, pero por nuestra derecha vienen los 2 generales más importantes después de los hermanos Howe, que eran Cornwallis y Clinton, y cogen por sorpresa por detrás a los patriotas y los derrotan de una manera aplastante. Hay un hecho sumamente heroico que un grupo de 400 hombres de Maryland atacan a los ingleses, aun cuando estaban ya derrotados y los ingleses venían avanzando, los atacan para ganar tiempo para que sus compañeros, el resto del ejército, pudiera salvarse. Y de esos 400 amigos mueren 256. Fue algo realmente heroico. Pero los ingleses se adueñan del sitio, queda en esa colina el general Putnam con un grupo de hombres, y una cosa que la historia nunca ha podido explicar hasta el día de hoy es por qué William Howe no ordenó atacar y destruir a ese ejército. Lo hubiesen destruido. Estaban huyendo en desbandada. Eran las 4 de la tarde, en esa época el sol oscurece a las 7 o 8 de la noche, y de una manera inexplicable este hombre no ordena, que es una de las cosas que consolida un triunfo, es perseguir y reducir y aprisionar o eliminar, neutralizar al enemigo. Entonces se salva ese ejército. Al día siguiente hay una gran neblina y Washington evacúa a su ejército para la isla de Manhattan. Entonces, bueno, pasan unos días y los ingleses se reponen, los patriotas también, y los ingleses deciden atacar Manhattan. A Washington el Congreso le había dado orden de defender a Nueva York en lo máximo posible. Pero si ven esa isla de Manhattan, les repito, la ciudad de Nueva York estaba en ese momento en la punta, en el otro extremo está lo que se llaman los Altos de Harlem, que también ustedes lo han escuchado nombrar seguramente en muchas películas. Son barrios famosos de Nueva York, tanto Harlem como Brooklyn. Entonces Washington había retirado al grueso de su ejército a Harlem, a unas fortificaciones que se llamaban Fort Washington y Fort Lee, y había dejado un ejército importante, 3.000 o 4.000 hombres, en la propia ciudad. Entonces los ingleses desembarcan en la isla por la mitad más o menos, donde estamos hoy en día la ONU, las Naciones Unidas, y Washington tenía vigilando esas playas a un ejército miliciano de 900 hombres, que era muy fácil evitar o entorpecer el desembarco de los ingleses, disparándole desde tierra a unos tipos que venían en barco, en botes, en lanchitas, a remo. Pero estos milicianos, cuando ven acercarse los ingleses, dicen: paticas, ¿para qué te quiero? Y salen huyendo. Washington, cuando se da cuenta, manda otra columna del ejército, pero el ejército se tropieza con los que vienen huyendo y también terminan huyendo, y los ingleses desembarcan cómodamente. Y este ejército que había dejado en la propia isla, que ha quedado en la propia ciudad, pues en la propia puntica de Nueva York, logra atravesar la isla de Manhattan y llegar hasta Harlem, salvándose también de una manera inexplicable. En ese momento Howe también pudo apresarlos y eliminar a esos 3.000 o 4.000 hombres. Pero entonces estamos en este año de 1776 y Washington está absolutamente perdido, pues arrinconado en Harlem. Los ingleses lo persiguen, lo expulsan. Hay varias batallas que todas son favorables a los ingleses otra vez en White Plains están a punto de eliminar el ejército de Washington, pero llega diciembre, y ustedes saben que en esos países en diciembre se hacen lo que se llaman los cuarteles de invierno, porque no se puede pelear, hace mucho frío para andar por ahí peleando, y Washington atraviesa, él se había ido dirigiendo hacia el sur, hacia Filadelfia, y atraviesa un río que se llama el río Delaware. Había mucho frío, había nieve, había hielo, y él atraviesa el Delaware y se pone del otro lado. Y los ingleses, de este lado del Delaware, ponen 3 columnas de ejército acampado. Washington, mire, había perdido entre deserciones, más de 1.000 muertos y heridos, entre miles de cosas, había perdido la gran parte de su ejército, estaba bien debilitado. Y este general Charles Lee, que le tenía envidia a Washington y no le hacía caso, tenía como 2.000 o 3.000 hombres y no le hacía caso a Washington. Washington en ese momento tendría a lo mejor a sus órdenes 3.000 o 4.000 hombres. Pero de alguna manera sorpresiva los ingleses capturan a Charles Lee.
un comando de la caballería ligera lo sorprende y lo agarra a él, no al ejército, no es una guerra, lo agarran a él y se lo llevan preso. Entonces esos 2000 y tantos hombres que tenía Charles Lee pasan otra vez a las órdenes de Washington. Entonces el ejército de Washington aumenta y encima le llegan 700 milicianos y él tiene ya 7, 8 mil hombres otra vez, con lo que puede dar una sorpresa. Y él se da cuenta que tiene que darla, o sea, que es obligatorio darla. En ese momento las deserciones y la decepción era enorme, ya que se estaba confirmando la idea que la mayoría de la gente tenía, de que los ingleses eran invencibles, que unos milicianos, que unos tipos alzados ahí sin ninguna experiencia militar iban a derrotar a ese ejército tan preparado, tan disciplinado y tan bien apertrechado. Y Washington se da cuenta de que él necesita urgentemente hacer algo, pues. Entonces la noche, el día del 25 de diciembre, el día de Navidad, hay una gran tormenta. Entonces Washington aprovecha la tormenta y atraviesa el Delaware, ese mismo río que atravesó cabizbajo y vencido 25 días antes, lo vuelve a atravesar en sentido contrario, y una de las columnas que estaban los hessianos, los alemanes, las sorprende, los ataca y los derrota completamente, logrando 1000 pérdidas para los ingleses entre muertos, prisioneros y heridos. Eso es lo que se llama la batalla de Trenton, ya que es un sitio cercano a Trenton, la primera batalla de Trenton, ya que Washington sabía que a los pocos días los ingleses iban a tomar alguna represalia. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a seguir viendo cómo fue esta represalia de los ingleses y en qué paró y cómo fue cambiando la guerra hasta llegar a Yorktown, la victoria final de los ejércitos de Washington contra los ingleses. Seguimos con esta historia de la guerra de independencia de los Estados Unidos desde el 4 de julio hasta Yorktown. Ya habíamos hablado de que Washington da ese golpe, no es decisivo, pero les da un gran ánimo a su ejército. Después ellos se sitúan, como esperan ese contraataque inglés, se sitúan en la confluencia de un río que se llama Assunpink Creek con el Delaware y se posicionan ahí frente a un puente y esperan a los ingleses. Los ingleses llegan el 2 de enero y se entabla como una segunda batalla de Trenton, que también se conoce como la batalla de Assunpink Creek. Y los americanos lo que hacen es defenderse de los ingleses, no dejarlos pasar, no es decisiva, pero Washington sabe que los ingleses van a enviar más refuerzos y que tiene que hacer algo. Entonces, esa noche, esa batalla fue el 2 de enero ya del año 1777. Esa noche, Washington evacúa su ejército. Él sabe que en Princeton, más abajo, los ingleses habían dejado una retaguardia de 1000 y tantos hombres y Washington en ese momento tenía un ejército bastante más grande. Entonces, Washington deja a 500 hombres ahí, en ese sitio de Trenton, en ese Assunpink Peak, para que mantengan las fogatas, para que los ingleses piensen que todavía están ahí, que hagan ruido, etc. Y al día siguiente llega el ejército inglés y ahí no hay nadie. Y más bien el ejército de Washington está llegando a Princeton, que había unos 1000 y pico de soldados ingleses, y los derrotan también. Entonces, ese ejército que un mes antes estaba completamente derrotado y desmoralizado, obtiene 3 batallas, ninguna decisiva, pero 3 batallas que le dan un gran ánimo y que alzan otra vez a la población, le dan esperanza de que sí se puede contra los ingleses. Pero ahí sí se hacen los cuarteles de invierno. Washington se va a un sitio que se llama Morristown y pasa ese año 77 con no muchas escaramuzas, salvo lo que vamos a hablar, que es el acontecimiento, uno de los acontecimientos más importantes de toda la guerra. En Inglaterra, por febrero, un hombre muy prestigioso, un general que había tenido muchas victorias contra los franceses en la guerra franco-india, que había creado la Brigada de Caballería Ligera, que se llama John Burgoyne, organiza una expedición para invadir desde Canadá hacia el sur, mientras que William Howe, que estaba en Nueva York, tenía que también subir hacia el norte, encontrarse y aplastar a los ejércitos, una columna por arriba y una por abajo. Pero eso tuvo un grandísimo error, que no se coordinaron. Entonces Burgoyne llega a Canadá, originalmente iba a tener un ejército de cerca de 13.000 hombres, al final son 8 o 9.000 hombres los que él consigue, y comienza a invadir a Estados Unidos, a las colonias, desde el norte hacia el sur. Llegan a Ticonderoga, hablamos de Ticonderoga en algunos de los programas anteriores, que es donde estaban los Green Mountain Boys, que era un fuerte, un fortín muy importante. Ahí a él le dan un título en Inglaterra cuando se enteran de que había tomado el fuerte Ticonderoga. Sigue hacia abajo, hacia Fort Edwards. Pero, amigos, el movimiento es muy lento. Burgoyne se va desplazando muy lentamente, tiene problemas, guerrillas, cosas. Y
hambre, pues se le van acabando la comida y necesitan comida. Entonces él decide mandar a una columna de 550 hombres a mando de también un capitán, un coronel alemán, una columna de hessianos, a un sitio que se llama Bennington, que le habían dicho que había harina, comida, carne, etcétera, y que estaba mal defendido. Sin embargo, los rebeldes se enteran de que va una columna y empiezan, y además de que venía bajando Burgoyne, y empiezan a unirse milicias y milicias. Y un personaje que también es muy famoso, que se llama John Stark, organiza un grupo de milicianos de más de 1000, 1200, 1500 y esperan a esa columna que viene a Bennington a buscar comida. Y esa noche, él le dice, ese día, dice una de las frases famosas en la Guerra de Independencia Americana, que él le dice a sus hombres cuando los arenga a atacar a los hessianos, le dice, ahí vienen los casacas rojas. Ellos le decían casacas rojas a los ingleses porque usaban una chaqueta roja, ¿no? Se le dice, ahí vienen los casacas rojas y son nuestros. O si no, Molly Stark duerme esta noche viuda. O sea, él dice, ahí vienen y si no los agarramos, me muero y mi mujer va a ser viuda esta noche. Pero bueno, la señora no quedó viuda porque ellos atraparon a la columna de 550 hombres. Con el detalle de que esta columna, cuando se vio que iba a ser atacada por esta gente, mandó a pedir ayuda. Y la ayuda llega al día siguiente, 700 hombres más, y este Stark otra vez los aniquila. Entonces este Burgoyne se da cuenta de que está sin bastimentos y de que no viene nadie a ayudarlo. Howe, en vez de subir a respaldar a Burgoyne, se va para abajo a atacar a Filadelfia. Él pensó que no, que atacando a Filadelfia, donde está el Congreso, toma Filadelfia y se acaba la guerra. Pero mira, por aquí. Entonces él deja solo a Burgoyne y a Burgoyne lo van rodeando milicianos. Burgoyne se da cuenta de que la cosa está complicada, que seguir hacia adelante es bien difícil, pero retroceder es una gran deshonra. Entonces él decide pues seguir adelante, aunque era casi un camino al suicidio, cruza el río Hudson y ahí hay una colinita que se llama Venice Heights. Ahí los patriotas, los rebeldes, se habían atrincherado esperando el ataque de Burgoyne. Y hay un par de ataques. En uno, el 7 de octubre, que es empieza bastante parejo, están los hombres de Burgoyne atacando y entre los hombres de Burgoyne había uno que se llamaba Fraser, Simon Fraser, que estaba siendo muy activo y subía, era un general que sin cuidarse mucho de su seguridad, subía y bajaba a las tropas y estaba causando estragos a los patriotas. Y los patriotas tenían una columna, que ellos llaman en inglés, dicen snapper, nosotros llamamos algo así como francotiradores, que tenían unas armas un poco más largas que lo normal y disparaban de lejos a blancos selectivos, no era que atacaban al grueso del ejército, sino a los oficiales y a gente importante. Entonces cuando se dan cuenta de que este Fraser está causando estragos, le dicen a un francotirador de esos que se llama, pasó a la historia, Timothy Murphy. Le dicen a Timothy Murphy, que es un hombre de una gran puntería, mira, ráspate a aquel que va por allá. Entonces el tipo se raspó a Fraser y bueno, la batalla va cambiando y los ingleses tienen que retroceder y volverse a trincherar. Entonces hay un par de intentos, pero Burgoyne se da cuenta, él pide auxilio a Nueva York, que estaba un general Clinton, y Clinton le contesta, bueno, si te sirve que mande 2000 hombres a distraer, yo dentro de 10 días te los puedo enviar. Entonces él decide seguir aguantando, esperando a esos hombres. Pero Clinton no hace nada, a los 15 días es que empieza el movimiento de mandarle tropas. Burgoyne se da cuenta que está perdido y piensa que lo mejor es retirarse y atravesar el río y huir, pero ya del otro lado estaba este señor Stark, el que no dejó que su mujer durmiera viuda, o sea que él no podía atravesar el río porque tenía gente esperándolo, y entonces decide rendirse. Todos estos acontecimientos ocurrieron en un sitio, cerca de un sitio que se llama Saratoga, y por eso esta batalla se llama de Saratoga, aunque fueron, como ya ustedes vieron, varias batallas. Entonces Burgoyne se rinde, una cosa que es bonita para nosotros, pues que nuestra guerra de independencia fue un poco más salvaje, es que mandan emisarios, deciden rendirse y se respetan los términos de la rendición y se respetan las vidas de la gente. Entonces Burgoyne entrega su espada y se apresa un ejército de 5800 o 5900 ingleses. Eso causó estupor en el mundo entero, porque hasta aquí habían sido pequeñas escaramuzas y batallas, pero que esos rebeldes pata en el suelo, porque los rebeldes ni uniforme tenían, no había dos que se vistieran igual. Los primeros uniformes los tienen
que ya vamos a hablar de eso, cuando los franceses entran en guerra y les proporcionan unos uniformes. Y un año después que ya se hacen las casacas azules, ahí les mostramos que eran azules con las solapas de diferente color según la colonia de la cual venía. Pero vamos a hacer una última pausa y vamos a ver entonces cómo de Saratoga llegamos a Yorktown, que es la batalla final, la rendición principal de esta guerra de independencia. Yankee Doodle went to town riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle. Amigos, seguimos con esta guerra de independencia de los Estados Unidos. Esa canción que les puse al final del negro anterior y al principio de este se llama Yankee Doodle. Doodle es así como zarapastroso, tonto, una cosa así un poco despectiva, que los ingleses se la cantaban a los soldados americanos 14 años antes, cuando eran aliados contra los franceses. Como los soldados americanos eran así, desarreglados, se la cantaban, pero después se convirtió en una de las canciones patrióticas más importantes del ejército y la cantaron justo aquí cuando se rinde Burgoyne en Saratoga. Entonces estamos hablando que las consecuencias que tiene Saratoga son impresionantes. En Francia estaba en ese momento Benjamin Franklin, John Adams y Silas, no me acuerdo el apellido, negociando para que los franceses entraran en guerra. Y los franceses no se decidían porque, bueno, no sabían si los americanos iban a poder hacer algo contra los ingleses. No querían ellos poner, como dicen, todo el esfuerzo. Pero después de esta batalla va cambiando la opinión pública y hay alguien que dice que la guerra de independencia de los Estados Unidos causaba más entusiasmo en cualquier café de París que en todas las colonias americanas juntas. En París hay un gran entusiasmo en favor de la guerra y los franceses deciden entrar en la guerra. Una cosa importante de hablar de esta guerra es la parte marítima. Los ingleses, como hemos hablado, eran dueños y señores del mar. Los rebeldes no tenían flota. Entonces ellos hacen una cosa, que promueven que los privados, cualquiera que tenga un barco, por su cuenta ataque lo que sea mientras sea inglés, sea un puerto en el Caribe, sea un barco de comercio. Eso es lo que llamaban, cuando hablamos igual de Don Quijote caraqueño, como fue Amías Preston, lo que llamaban los privateers, o sea, eran como unos piratas privados. Entonces se hace una flota como de 100 y tantos barcos el primer año, que empezaban a merodear por las costas inglesas, a atacar barcos mercantes ingleses, etc. Y esa flota llegó a más de 430 barcos al final de la guerra, échenle pichón. Y la otra cosa es que los franceses, después de la derrota 14 años antes en la Guerra de los 7 años, habían construido una flota respetable, si bien no tan grande como la inglesa ni tan poderosa, respetable. Y los españoles igual tenían su flota. Entonces ya el año siguiente, el año de 1778, los franceses entran en guerra y un ejército francés se dirige a América, una flota francesa. Entonces, por el lado sur, vamos a ver, ahorita vimos lo que pasó en Saratoga. Del lado sur, como les dije, Howe había atacado Filadelfia, había derrotado a George Washington varias veces, ninguna batalla decisiva, y había tomado Filadelfia. Pero cuando se enteran de que los franceses entran en guerra, se dan cuenta que tienen que defender a la Florida y que tienen que defender a las islas. Entonces Clinton, ya destituyen a Howe, y Clinton o Howe renuncian y le aceptan la renuncia, y Clinton, que era el que estaba en Nueva York, se retira y es acosado por el ejército de Washington. Hay varias escaramuzas, quizás la más importante por el número de gente involucrada fue una que se llamó algo así como Momont Court. Se enfrentan, los americanos tienen bastantes pérdidas, casi 500, pero los ingleses tienen el doble. Y un hecho curioso de esa batalla es que una dama que se llamaba Mary Hay, que pasó a la historia con el nombre de Molly Pitcher, era esposa de uno de los artilleros, matan al marido y ella toma el puesto del marido cargando los cañones. Lo cierto es que los ingleses se retiran a Nueva York, mandan un ejército a defender Pensacola en Florida, pero fíjense que Pensacola queda bien cerca de Nueva Orleans, y a las islas, a las Bahamas y a todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí pues se luce nuestro compatriota Francisco de Miranda, ya que el gobernador de Luisiana, de apellido Galvez, el gobernador de Nueva Orleans, decide atacar a Pensacola y vienen refuerzos de Cuba con el general Cajigal, y Miranda venía en ese grupo, y Miranda, ahí es su participación, su gran participación en la guerra de independencia de Estados Unidos, que está presente en esa toma de Pensacola.
Pero los ejércitos y las marinas francesas y españolas le causan gran estrago a los ingleses. El año de 1789 apresan a uno de los barcos más importantes ingleses en el Canal de la Mancha, se llamaba el Ardent, como el Ardiente, y están a punto de desembarcar en Inglaterra. Por esto no lo hicieron, fue un error, dicen, no hacerlo, porque podían hacerlo y estaban las costas inglesas desguarnecidas. Y al año siguiente, en el año 80, la Armada, al mando de un general español, apresan a un convoy inglés de 63 barcos, apresan a 55 de los 63 y toman 80.000 fusiles y 30.000 barriles de pólvora. O sea, esta guerra de independencia se convirtió en una guerra mundial y se peleó prácticamente en todo el mundo. Igual les cuento que estos privateers, esos marinos que andaban por su cuenta, uno de ellos que se llamaba John Paul Jones, ataca Inglaterra, ataca la costa inglesa en Escocia y arrasa con varios pueblos, causa terror en varios sitios. O sea, esta guerra se peleó hasta en Europa. Pero la intervención francesa, como les digo, ya le da un vuelco, los ingleses se tienen que cuidar. Y los franceses van y desembarcan un ejército de 6.000 hombres en Rhode Island, en Newport, al mando de Rochambeau. En el lado sur los ingleses se expanden, se atacan al sur, atacan Georgia, toman Savannah, toman Augusta y toman Charleston. Esa toma de Charleston es para el ejército americano lo que fue para el inglés Saratoga. Allí estaba un general, Benjamin Lincoln, y se tiene que rendir, es sitiado por tierra y por mar, y se rinde. Cuando él pide condiciones, los ingleses le dicen, no hay ninguna condiciones, te me rinden. Siempre había condiciones, porque este señor después lo cambian, y él está en Yorktown, Benjamin Lincoln. Pero se rinden 5.200 soldados rebeldes en manos de los ingleses. Y se fortalecen ahí en Charleston. Entonces está este general Cornwallis en Charleston y él le cuesta abastecerse, ya que había un personaje que se llamaba de apellido Green, que le decían el zorro del pantano, que los atacaba, no los dejaba pertrecharse, los molestaba mucho. Entonces él decide subir y sube con un gran ejército hasta Yorktown. Yorktown está ahí en el río York, en la bahía de Chesapeake o Chesapeake. Y él se fortifica ahí, construye 10, 11 fuertes, 11 fortalezas, y él tiene la intención de acabar con ese ejército rebelde, pues que lo hostigaba. Por otro lado, los franceses habían desembarcado en Newport, como les dije, con 6.000 hombres, se horrorizan, eso también vale la pena comentarlo, se horrorizan de que sus pares rebeldes eran, en el caso de los oficiales por lo menos, eran zapateros, trabajaban en un bar, carniceros, panaderos, lo que ustedes quieran, era gente de cualquier oficio. Cuando en los ejércitos europeos, franceses, ingleses, españoles, los oficiales eran nobles, era gente de cierto nivel. Aquí no, aquí eran cualquier cosa. Entonces, bueno, eso es interesante, ya que es el primer ejército democrático seguramente del mundo. Después aquí en Venezuela fue democrático cuando llegó, lamentablemente, Boves. Pero Washington tenía la misma idea original que los ingleses. Él decía, si tomo Nueva York, se acaba la guerra. Y los ingleses también pensaban lo mismo y mandan a una flota a defender a Nueva York. Pero los franceses habían enviado otra flota y deciden con los americanos, en vez de dirigirse a Nueva York, dirigirse a Yorktown. Entonces Washington se va con su ejército, se va con el ejército francés de Rochambeau, había otro ejército que estaba a mando de otro francés que se llamaba Lafayette, y se van a Yorktown. Cornwallis, que estaba ahí, él estaba muy tranquilo porque él pensaba que siempre la marina inglesa lo podía defender o lo podía socorrer, pero esta vez se equivocó, porque llegó la marina francesa a mando de un almirante de Grasse y se sitúan ahí en la bahía, en el Chesapeake, y mientras los otros ejércitos van llegando y lo van rodeando. Cornwallis estaba con 9.000 hombres y los sitiadores eran bastante más, o sea, bastante más, quizás un poco menos del doble, pero eran bastante más. Entonces comienzan a bombardear a Yorktown. Tanto franceses como rebeldes van cavando fosas para llegar a las fortificaciones inglesas. Y van llegando y las van tomando. Y Cornwallis se da cuenta de que está perdido. Entonces decide atravesar el río y huir por el otro lado, o sea, del otro lado del río, romper las filas, pues romper las líneas que estaban sitiando también la otra porción de sus fortificaciones, pero
era más débil, podía romper por ahí y huir, pero no puede, porque viene una tormenta que no lo deja cruzar el río. Entonces se da cuenta que tiene que rendirse. Entonces manda a sus emisarios para proponer la rendición. Esta vez Washington le contesta lo mismo que le contestaron a Benjamin Lincoln, le dice, no hay término, tú te rindes. Entonces el 19 de octubre del año de 1781 se hace la ceremonia de rendición, con Wallis no va, dice que se siente mal, manda a su segundo, que era O'Hara, con su espada a entregarla en símbolo de rendición. O'Hara, cuando están los ejércitos plantados, le va a entregar la espada a Rochambeau, al general francés, y Rochambeau le dice en perfecto francés, vous vous trompez, le dice, usted se equivoca, señor, el jefe del ejército es aquel que está allá, y le señala a Washington. Y él va a entregar la espada a Washington, y Washington no acepta, dice, no, se la entregan a este caballero, a Benjamin Lincoln, el que habían humillado en Charleston. Entonces, bueno, así se termina la guerra en el continente, pues en tierra firme. Esta guerra siguió, que era como una guerra mundial, siguió tanto en el Caribe como en Europa, los franceses y españoles tratando de tomar a Gibraltar o tratando de tomar Barbados. Bueno, una guerra terrible, al final se hacen las paces, se firma la paz el año de 1783, el año en el que nace el libertador Simón Bolívar, se firma la paz. Los ingleses evacúan Nueva York en octubre y Washington entra triunfante en Nueva York el 25 de noviembre. Esa era la historia que les quería contar hoy. Los dejo escuchando una vez más Yankee Doodle y vamos a nuestra acostumbrada sesión educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren amigos, hay dos o tres comentarios interesantes. Uno, que en febrero del año 1778 llegó a los campamentos de Washington una de sus mejores adquisiciones, que era un alemán que vino a enseñarle disciplina a sus tropas. Primero cogió a 120 oficiales, los enseñó y siguió enseñándolos y fue importantísimo en la guerra de independencia. Él los enseñó antes de que esos soldados milicianos sin experiencia fueran a pelear, los entrenaban. Y no solamente entrenamiento de cómo disparar y cómo pelear, sino cómo hacer los campamentos, dónde colocar las letrinas, dónde colocar la cocina, las cosas defensivas. Y fue sumamente importante. Otra cosa, desde esa época se usa esa expresión que después la hizo famosa Cassius Clay, de pica como una abeja y baila como una mariposa, porque esa era la estrategia de Washington. Él durante los primeros años evitaba el enfrentamiento frontal con las fuerzas inglesas, pero picaba como una abeja y se escondía, y después bailaba. Y en ese país tan grande era muy difícil que los ingleses lo arrinconaran. Otra cosa, esa lucha continuó 2 años más después de Yorktown, y siguieron peleando, fueron franceses y españoles contra los ingleses. Los españoles querían su Gibraltar, que al final no lo lograron. Y bueno, hubo varias batallas muy importantes antes de que terminara esa guerra, que al final fue una guerra mundial. Y por último, les quiero hacer un comentario de este cuadro de John Trumbull, que es como el Tito Salas de los americanos, o el Martín Tovar, el que dibujó las gestas heroicas, así como dibujó la firma del Acta de la Independencia de ellos, este cuadro que es la rendición de Yorktown. Y vean el cuadro que está, como les dije, O'Hara, el general inglés, está de pie, entregándole la espada a Benjamin Lincoln. Y vean allá a Washington, que está más atrasito, que no recibió la espada directamente. Pero en el Educando a nuestros padres yo les quiero sacar una enseñanza. Aunque no hubiesen intervenido los franceses y los españoles, los Estados Unidos se hubiesen liberado, ya que ese pueblo estaba decidido a recobrar su libertad. Y esa es la enseñanza que me gustaría sacar de toda esta historia, que cuando un pueblo se decide a mantener su libertad, no hay tiranía que pueda oponerse. Un poco más tarde, un poco más temprano, lo va a lograr, pero eso sí, necesitamos convicción y, como decimos en criollo, echarle pichón. Muchísimas gracias, muy buenas noches, los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe. Yankee Doodle went to town a riding